Y que, mire, otras cosas que tenemos que ver aquí, es un árbol que está entre otros árboles, que esos otros árboles dice que son los jóvenes, los demás jóvenes que están ahí. Todo esto hay que sacarle aplicación, hermano, ¿verdad? Es importante que el Señor nos ayude a extraer esas cosas de su palabra, hermano, que como hay aplicaciones directas. Esta es una aplicación directa, hermano, donde podemos decir que una cobertura es humana, tiene sus defectos, tiene sus errores, es humano. Entonces aquí hay una cobertura que la amada está diciendo es como un manzano, es un árbol. Entonces, hermano, mire, el martes pasado hablamos de la cobertura y yo quiero, mire, hay cosas que quedan allí, quedan como hermanos sin explicación y que es importante que las expliquemos. Ok, esta entidad, que es una entidad llamada, bueno, es una entidad que es la iglesia representada en una novia, y ahí está Cristo también como el esposo, como el novio. Ella, hermano, recibe esto y dice, mi amado es como un manzano. Entonces, un árbol, como un manzano. Y lo que quiero explicar en estos minutitos es que es una sombra que da como placer, hermano. No es una sombra que hermano, que daña, no es una, ya va a ver que si hay sombras que dañan, no es una sombra, hermano, que trae fatiga, no es una sombra que trae incomodidad, sino que es una sombra que trae deleite, trae deleite. Entonces fíjese, hermano, que lo primero que quiero decirle es, qué lindo es que nosotros en el lugar que estemos bien. Que podamos sentir que ese es el lugar de nosotros. Hablando de una cobertura ministerial, lo vamos a llevar a una cobertura ministerial. Me fui a buscar otras versiones y por ejemplo, hermano, la versión Jerusalén dice, a su sombra apetecida estoy sentada. O sea, es una sombra como que, hermano, todos quieren estar ahí. Es una sombra que da cierta tranquilidad, cierta seguridad, hermano. Entonces esta versión la traduce como a su sombra apetecida estoy sentada. La versión Reina Valera 1995 dice, a su sombra deseada me senté. Otras versiones, como la versión Oro, hermano, dice, me senté a la sombra del que tanto había yo deseado. Mire qué cosas. Me senté a la sombra del que tanto había yo deseado. Y una última versión que anoté aquí, dice la versión Traducción Nuevo Mundo, he deseado apasionadamente su sombra y ahí me he sentado. Entonces, mire, es una sombra que quieren estar ahí, es una sombra, hermano, que anhelan estar bajo esa sombra, hermano. Es una sombra apetecida, como dicen en algunas versiones, es una sombra deseada, es una sombra donde hay placer. Entonces, hermano, así rapidito, el lugar donde el Señor nos tiene, mire, debe de ser una sombra donde nos sintamos cómodos. Por eso, hermano, mire, voy a decir esto ahorita de entradita, por eso cuando alguien va donde mí y me dice, fíjese que yo he decidido cambiarme de lugar porque ya no me siento bien acá, pues ¿quién soy yo para obligarlo que se quede, hermano? Si ya no siente que aquí es el lugar, pues nada más orar, bendecirlo y rogarle al Señor que encuentre un lugar donde se sienta bien. Mire, si fue una decisión de Dios esa, pues el tiempo lo dirá. ¿Sabe cómo? Los frutos que Él dé en otro lugar van a ser muchos mejores que los que estaba dando aquí. Su crecimiento, su desarrollo espiritual va a ser totalmente diferente y notable. Pero si fue por un capricho que se fue, si fue por un desacuerdo que se fue, y solo por eso se fue, y si este era el lugar donde Dios lo tenía, donde vaya no va a dar fruto. Donde vaya no va a dar fruto, hermano. Por eso hay que ser responsable. Yo como pastor o cualquier pastor tiene que ser responsable.
¿En qué aspecto, hermano? No podemos retener a alguien que no esté dando fruto aquí, porque los puede ir a dar a otro lado donde él tiene que estar. No podemos. Ahora, la ovejita también tiene que ser responsable en decir, si se sale del lugar es porque realmente Dios, hermano, se lo dijo, porque Dios lo instruyó. Y mire cómo va a ser el medidor, mire cómo va a ser el cronómetro. No sería cronómetro, ¿cómo sería eso? ¿Cómo se va a ver que sí fue una decisión correcta o una decisión de Dios? Es que al lugar donde llegue, hermano, va a ser un lugar donde Él como que ahí va a dar fruto y va a fructificar y va a crecer y va a desarrollar. Pero si eso no pasa, hermano, quiere decir que se salió por cualquier otra cosa, pero no por un impulso de Dios. ¿Por qué quiero hablar de esto, hermano? Si yo le digo a usted, hagamos un ejercicio, ¿cuántos vienen de otro ministerio? Levante su mano, de los que están aquí, ¿cuántos estuvieron en otro ministerio? Hay varios que vienen, la gran mayoría estuvieron en otra iglesia. Entonces, ¿sabe cuál es el medidor? Que usted aquí va a encontrar un lugar de desarrollo. Va a encontrar un lugar, si el Señor lo trajo aquí, entonces usted va a hacer cosas que nunca las hizo en el lugar donde estaba, pero que aquí el Señor le ha abierto, hermano, el entendimiento y las puertas para que usted trascienda. Eso quiere decir, hermano, que estamos bien ubicados. Hermano, el que está creciendo en el lugar donde está, déjeme decirle, está en el lugar ubicado, está bien ubicado, en el lugar correcto. Entonces ahí estamos bien. Porque, ¿sabe por qué me impulsé, hermano? Yo me fui el martes pasado, Dios santo, solo hablé de una parte de la cobertura y que de repente hay cosas que hermano, no podemos dejarlas así inconclusas, sino que hay que hablarlas bien. Porque cualquiera de los que estamos aquí pudo decir, Señor, yo me salí donde estaba y ¿a qué vine acá? Entonces, no. Ahora voy a dar la segunda parte. Hermano, cómo uno debe de buscar el lugar de su ubicación donde se va a desarrollar, donde va a crecer. Entonces, la sombra correcta, hermano, como está esta mujer, es una sombra placentera. Ahora, entremos un poquito porque quiero hablarle hoy de las coberturas negativas. Fíjese, hermano, volviendo al versículo, mire, o primero, antes de que veamos el versículo otra vez, este es el tema que vimos el martes pasado. Tal vez lo ponemos ahí, por favor, amados, así rapidito porque el que está en una sombra correcta, hermano, va a dar frutos, va a hacer algo, hermano, en Dios. Entonces hablábamos de estos personajes, no sé si lo tienen ahí, mire, todos estos personajes estuvieron bien ubicaditos. Estas son coberturas, esta es una cobertura placentera. Mire, el estar en una cobertura placentera, vamos a tener la capacidad de concebir, de dar a luz los proyectos del Señor, de que nos desarrollemos en sanidad, en libertad, lo que está en verdecito sobre todo, hermano. Allí vamos a descubrir nuestro liderazgo, hermano. Todos somos líderes, hermano. Mire, entre las cosas que yo he aprendido aquí es que todos tenemos un liderazgo que desarrollar, pero es importante el lugar donde estamos sentados. Es importante quién nos cubre, o sea, en qué cobertura estamos para desarrollar el liderazgo. Débora desarrolló su liderazgo bajo la palmera, hermano, ahí en esa sombra. Mire, ahí vamos a encontrar la comisión, los lineamientos, como lo encontró Moisés bajo la nube. Mire, ahí vamos a estar habilitados, si es posible, con una doble unción, como lo tuvo bajo el manto de Elías, Eliseo. Y así como Ruth encontró un hogar, un lugar de seguridad, hermano, bajo el manto de Booz, cobertura. Es que, hermano, en el lugar donde nosotros estemos ubicados, mire, una de las maneras de medirnos es, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos alcanzando nuevas cosas, vamos alcanzando nuevos niveles, hermano. Entonces tenemos que ver que el lugar donde Dios nos trajo es un lugar donde vamos a desarrollar. Mire, entre los casos que yo conozco y que varios me han dicho a mí, ¿verdad, hermano? Yo, si menciono nombres, me quedaría un poquito corto, pero vaya, aquí está el hermano Joel, es uno de los que a mí me ha dicho: pastor, yo vine a este lugar no sabiendo nada,
Pero aquí el Señor me ha hecho crecer, me ha hecho desarrollar. Y si yo le diera el micrófono ahorita me va a quitar el tiempo de predicar, entonces por eso no se lo doy. Pero Él me ha dicho, entre las cosas que Él me ha dicho: pastor, en 2 años que tengo de estar aquí, jamás me pensé ver en el lugar donde Dios me tiene hoy. Ese es fruto, es desarrollo. Es desarrollo. Entonces, hermano, eso tiene que verse bajo la sombra en la que estamos. Y así varios hermanos: pastor, mire lo que usted nos ha estado enseñando, yo no sé, pero el Señor me ha hablado. Alguien me dijo: lo que yo he aprendido en estos 6 meses de estar aquí, no lo aprendí en todo lo que yo me congregué en otro lado. Y no es que estamos discriminando, hermano, simplemente es la ubicación, es correcta. La ubicación donde Dios tiene es para que demos fruto, es para que desarrollemos. Otro ejemplo es los hermanos: miren, ellos vienen de la central, pero aquí han venido a encontrar ustedes un desarrollo. Y entonces, por casos como ellos, yo dije en el tema anterior: ¿no será que los hermanos se van a sentir como eludidos? Que ¿para qué me vine? No, si al lugar donde Dios los trajo, hermano, vienen a disfrutar de cosas nuevas. Esto nunca lo había hecho y hoy el Señor me lo ha permitido y aquí estoy desarrollando. Entonces quiere decir, estamos en el lugar correcto. Entonces ahí mantengámonos, hermano, que el lugar de desarrollo sea un lugar, hermano, placentero. Y así le pudiera mencionar varios hermanos que hemos tenido la oportunidad de hablar. Entonces, hermano, hoy si chequemos un poquito más ese versículo de Cantares 2:3, ya les subrayé otras cosas que quiero que las veamos. Y es que este manzano estaba entre los árboles del bosque. Quiere decir que habían otras sombras ahí. A esto quiero llevarlo. Mire, la amada estaba debajo del manzano, pero bien pudo estar debajo de una higuera, bien pudo estar debajo de un cedro, bien pudo estar debajo de un olivo, bien pudo estar debajo de cualquier, porque estaba entre los árboles. Por eso hoy le subrayo ahí lo que está en verdecito, quiere decir que hay más sombras, hay otras coberturas. Hermano, es un error también decir que solo nosotros Ebenecer somos no, hermano, hay diferentes árboles en el bosque de Dios, hay diferentes árboles. Lo importante es que estemos bien ubicaditos nosotros, eso es lo importante. Que sea en el lugar donde Dios nos tiene, hermano, donde sintamos, donde encontremos eso, hermano, de que nos sentimos bien, nos sentimos calidad. Ahí estamos, hermano. No es que no hayan problemas, sí, pero los problemas nunca van a superar, hermano, nuestra buen deleite ahí en el lugar donde estamos. Ahí nos sentimos calidad. Entonces, hay otros árboles, hermano, y a esto quiero ir, porque de repente, hermano, dentro de esos árboles hay árboles que tienen una sombra negativa. Hay árboles que tienen una sombra que no ministran nada bueno. Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda. El martes pasado vimos por decirlo así, las coberturas positivas. Pero hoy vamos a ver un poquito las coberturas negativas, hermano, de las cuales, mire, hay que cuidarnos. Ok, para eso, hermano, yo quisiera que leyéramos un poquito lo que dice Jueces 9. Fíjese que vamos a leer desde el verso 7, porque yo creo que este ejemplo está calidad para introducirme un poquito más al tema. Aquí hay un muchacho, este muchacho que está hablando es uno de los hijos de Gedeón. ¿Se acuerda? Aquel gran héroe, hermano, de la fe, que está también ahí en Hebreos 11. Pero como este hombre, en medio de sus complejos, hermano, el Señor lo habilitó para tener aquella gran victoria contra los madianitas. Resulta que cuando a él ya se fue, hermano, y dejó su lugar, los hijos iban a estar ahí, pero pasaron unas cosas. Entonces uno de sus hijos empieza a dar como una parábola. Esto es como una parábola. Verso 7 dice: cuando se le informaron a Jotán, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo:
escuchadme, habitantes de Siquén, para que os oiga Dios. Mire qué cosas, hermano. Dice el verso 8, empieza su parábola y dice: una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mire, hay que ver la palabrita ahí, sobre. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre, eso es cobertura, sobre ellos. Estamos hablando de árboles que están pidiendo una cobertura. Entonces dígame algo usted, ¿será que usted es un árbol? Mira, aprendamos esto. Todos en la Biblia dice que todo el hombre es como el árbol. Entonces todos somos árboles. Entonces mire que los árboles piden que nos cubra. Entonces le están diciendo ahorita al olivo, entre todos los árboles le dicen al olivo: hermano, reina sobre nosotros. Eso es cúbrenos. Siguiente versículo, el verso 9, dice: mas el olivo le respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Mire que ese árbol estaba bien ubicado. Mire, es importante tener ubicación, hermano. ¿Sabe usted que así han sacado gente de la iglesia? ¿Qué puesto tenés ahí en la iglesia? No, ahí solo soy servidor. Ay, te están desperdiciando. Venite a mi iglesia, yo te voy a poner de líder de jóvenes. Venite, te voy a poner a reinar. ¿Y qué haces allá? Mira, yo ahí estoy en el parqueo a veces porque ahí me ponen. Venite, aquí te voy a poner a liderar un equipo. Otros son más osados. Yo te voy a poner de mi mano derecha, vas a ser copastor aquí en la iglesia. Y como aquí no hay ninguno, pero sí en otros lugares, allá van, hermano. Se van de su cobertura solo porque les ofrecen un puesto mayor. No, hombre, hermano, uno debe de esperar en el lugar donde Dios nos tiene. Allí vamos a crecer y vamos a desarrollar. Mire, hermano, entre todo lo que yo le pudiera contar de mi experiencia, ¿va? Yo soy el que más me conozco, ¿va? Pero mire, cuando yo empecé a ir a iglesia, a Cristo de Benecer, que esa fue mi casa, donde yo desde allí que llegué, yo dije: esta es nuestra casa. Entonces, una familiar mía que se me acercó y me dijo: ¿qué va a hacer ahí usted? Me dijo: allí nunca va a saludar al pastor usted, me dijo. Así me dijo. Ahí estaba mi esposa, mire, bueno, mi esposa siempre anda conmigo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, fíjese que ella me dijo: ni la mano le va a alcanzar a dar al pastor ahí, nunca, me dijo. Así, hermano. Y me dijo: mire, mucha gente ahí, ¿qué va a ir a hacer ahí? Hermano, y nuevecito. ¿Usted cree que no lo hace tambalear esas cosas aún? Sí, hombre. Por otro lado, otro me decía: no, es que esa iglesia, no, me dice ahí, no, muy grande, no vayas ahí, mejor. Pero yo me sentía calidad ahí, hermano, aunque nunca le dé la mano al pastor, pero es que yo siento rico estar aquí en los cultos, hombre. Yo siento que la palabra me ministra, yo aquí no me muevo, hermano, no le hice caso a nada de esos comentarios. Aquí me voy a quedar. Y aquí estoy. No solo le he dado la mano al pastor, he comido con él, he platicado con él, he convivido con él, pero aquí estoy. Lo que le quiero decir, hermano, es esperemos el tiempo de Dios en el lugar donde Dios nos tiene. Ahí Dios sabe, hermano, todo el recorrido. Ahí debajo de la sombra donde estamos. Mire, si aquí nos sentimos alimentados, si aquí nos sentimos que la presencia del Señor nos toca, si aquí, hermano, ¿para qué vamos a buscar otro lado? Si aquí nos tiene el Señor y aquí nos está bendiciendo, no hay por qué. Entonces, aprendamos a permanecer. Pero, hermano, este estaba bien ubicado. Mire, yo no voy a dejar mi posición que tengo ahorita por ir a querer reinar. Entonces no se fue, pero sigamos leyendo. Dice hermano que el verso 11, vamos, ¿verdad? El 10. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, se fueron donde otro árbol: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles.
No quiso también, estaba bien ubicada. Después los árboles dijeron a la vid, mire que ya van 3 árboles del bosque, por eso, vamos a leer esto y después vamos a volver al versículo. Dice, después dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi mosto, eso es de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres. Entonces, el aceite es honra, el vino es alegría, es gozo. Mire, para ir a ondear sobre los árboles. Entonces, verso 14, ahí vamos a llegar. Verso 14, entonces le dijeron a la zarza, ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiados a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Entonces le pregunto, ¿qué sombra da la zarza? Otra pregunta, ¿qué fruto da la zarza? Entonces, ¿por quién se dejó cubrir este pueblo? Por una zarza. Porque al final la analogía, la parábola es que un hombre llamado Abimelec mató a los hijos de Gedeón con tal de quedarse reinando él. Entonces el pueblo lo aceptó como rey, lo aceptó como cobertura, hermano. Mire, el tiempo me faltaría para hablar de todo esto, pero se lo digo así en pocas palabras. Lo que está diciendo este hombre ahí es que, miren, ustedes bien pudieron estar a la cobertura de una vid, a la cobertura de una higuera, a la cobertura de un olivo, pero no la quisieron. En otras palabras, no la buscaron, pero sí se dejaron cubrir por una zarza. Hermano, ¿y una zarza qué sombra tiene? No tiene. ¿Qué fruto tiene? Qué placentero iba a ser estar, hermano, bajo una zarza. Entonces, mire, hermano, a veces por conveniencia nos vamos a meter a coberturas que no nos dan nada. No hay fruto. ¿Sabe cómo es este tipo de cobertura? Esta es la número 1 que vamos a hablar. ¿Sabe cuál es mire, que Dios me ayude a decir esto, hermano, sin el fin, de veras. Yo le voy a predicar esto con el fin de enseñarle a usted, no con el fin de atacar a nadie, porque la verdad aquí en Cortés no conozco mucho, pero ¿sabe qué es este tipo de cobertura? Gente que hizo lo posible por tener una iglesia, hermano, y no importaron a quién se llevaron de encuentro. Eso es Abimelec. Abimelec mató 70 hijos de Gedeón con tal de quedarse él como rey, como cobertura. Entonces hay veces, hermano, hay personas, o hay, no sé si decirles, pues hay unos que se denominaron pastor, pero se llevaron de encuentro a un montón con tal de llegar a ser pastores, y ahora están pidiendo, venga, yo los voy a cubrir. Es una cobertura que hay que revisarla. Es una cobertura sin fruto, es una cobertura, hermano, que es producto de una rebelión. Por ejemplo, yo tenía algunos versículos aquí que realmente, hermano, yo solo quiero mostrarle a usted que hay dentro del bosque, llámese el bosque, la iglesia de Cristo, hermano, donde sí hay árboles que pueden cubrirnos, pero cuidado, porque hay árboles negativos. Dentro del bosque hay árboles negativos. Hermanos, si cuando el Señor dice aquella parábola del sembrador, no dice que el enemigo llegó allí y entre el trigo fue puesta la cizaña también. Y qué parecidita, dice la Biblia, que es, hermano, el trigo con la cizaña es bien parecida. Y el Señor les dijo, no vayan a cortar la cizaña, porque puede ser que por cortar la cizaña corten el trigo. ¿Hasta cuándo la van a cortar? Hasta que den fruto. Hasta ahí la van a cortar, hasta que den fruto. Entonces, por eso la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Pero dígame usted, ¿hasta cuándo hay que esperar una zarza si ya se sabe? Si ya se sabe que no da fruto. Se lo digo más claro. Si se sabe que esta iglesia
X iglesia, no estoy diciendo nombre, si se sabe que X iglesia fue producto de que el pastor que está pastoreando esa iglesia se peleó con su pastor y se agarraron y se dijeron de todo, y ese se fue y se llevó unas cuantas ovejitas para formar una iglesia, y que ahí está ahora, hermano, queriendo hacerse un campo, pero si ya se sabe que salió en rebelión de allá, ya se sabe que es zarza. ¿Para qué nos vamos a ir a meter bajo una cobertura así? Ya se sabe que es zarza, ya se sabe que es producto de un conflicto, de una división, hermano. Entonces, qué importante es que analicemos, hermano. Mire, y el resultado de eso es trágico, porque al final termina, hermano, también atacando al pueblo, golpeando al pueblo. Y sabe que la gran mayoría de coberturas así, eso termina valiéndose de la gente, hermano, desplumando ¿cómo se diría? Las ovejitas, se les quita la lana y se la lleva, y después se la pierde, se llevó los diezmos, las ofrendas y a saber qué se hizo. Pero ¿por qué, hermano? No hay fruto. Qué feo el mensaje, ¿va? Sí, hombre, hermano, terminó atacando al pueblo, sabe que mató a algunos del pueblo que él estaba reinando. Sí, hombre, Abimelech. Entonces, si así se llama, no estoy mal con el nombre, ¿va? Déjeme ver si anoté algo más por acá. Quiero leerle eso donde dice que atacó, hermano, al pueblo. Después a ese fue el que una mujer arrojó una piedra de moler desde la torre, le pegó en la cabeza y le dijo a su escudero: mátame y que no se diga de mí que una mujer me mató. Pero terminó mal, es una mala cobertura, hermano. Está hablando de un hombre llamado Abimelech. En vez de zarza, hay que ponerle el nombre ahí, Abimelech. Es una cobertura sin fruto, una cobertura que salió producto de una rebelión. Es una cobertura, hermano, que no trae nada bueno. Mire el verso 16, le leo el 16 para pasar a otros puntos. Ahora pues, si habéis procedido con verdad, le está diciendo al pueblo este hombre, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech, y si habéis procedido bien con Jerobaal, ese Jerobaal es Gedeón, mire. O sea que le traicionaron, hermano, traicionaron a Gedeón después de haberlo salvado. Yo creo que en ese versículo les dice: y a su casa, y habéis procedido con él como él merecía. Ahí les dice en el verso 17, le está hablando un hijo de él: pues mi padre peleó por vosotros, arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián, pero vosotros os habéis rebelado. Rebeldía, hermano. Pero vosotros os habéis rebelado contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos. Oiga, ¿cuántos? 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquén a Abimelech. Ellos lo hicieron rey, ellos se pusieron esa cobertura. Y dice, hermano, el hijo de su sierva porque es vuestro pariente. Hermano, qué error esos, hermano. Voy a decir algo aquí, tal vez no me meto a líos, pero hermano, ¿sabe que hay gente que ha dejado la cobertura solo porque uno de sus parientes es pastor? Y me voy a ir allá para apoyarlo a él. Esos errores no se cometen, hermano. Es que mi hermano está pastoreando una iglesia, entonces dejo mi cobertura y me voy allá con él. Si Dios se lo dice, está bien. Pero no salga de su cobertura solo porque hay un familiar allá. No, esos errores no se cometen. Hermano, mire, todo el punto es, si estamos fructificando en el lugar donde Dios nos tiene, si ahí estamos desarrollando, ahí estamos creciendo, ¿por qué nos vamos a mover? Solo que Dios nos diga, hermano. Solo que Dios nos diga. Y mire, y si hay alguien que tal vez esté escuchando, tal vez no se salió de esta iglesia, se salió de otra iglesia y sabe que no se tenía que salir de ahí, pues tenga humildad y vuelva, reivindíquese.
Y hable con el pastor donde se fue y diga: fue un error haberme ido de acá. Desde que yo me fui, yo no he sido el mismo. En vez de ascender, mire, me vine para abajo y ahora no estoy sirviendo, ahora ya no me congrego, ahora ya siento que mi vida espiritual ha menguado, ahora ya no me siento. Sí, porque te saliste del lugar donde Dios te tenía. Entonces, uno de los medidores que deberíamos de tener, y tal vez no para usted, sino para aquellos que se han ido, es: ¿cómo está su vida espiritual ahora? ¿Está fructificando? No, entonces no se salió correctamente. Hermano, todo esto tenemos que analizarlo. Yo quiero avanzar porque sí tengo varios ahí, hermano. Mire, entonces esta es una cobertura negativa. Y el punto es, pongamos otra vez Cantares 2:3, porque el punto es que el manzano es la cobertura correcta de la amada. Y no es que no haya otros árboles, ahí lo dice ella: entre los árboles del bosque está el manzano, y bajo el manzano yo me he sentado, y esa sombra para mí es placentera. Quiere decir que hay más coberturas. Entonces cada ovejita debe estar ubicado bajo su cobertura. ¿Y cuál es el indicador? Que encuentre una sombra placentera, que sea un lugar donde se desarrolla, que sea un lugar donde crece, donde se siente bien, donde se siente sustentado, alimentado, hermano, y que ahí vamos creciendo y que hay un desarrollo. Pero entonces, entre los árboles está la zarza. Qué peligroso es irse a sentar bajo la zarza. Veamos este otro, Génesis capítulo 21. Mire, vamos a ver algunos árboles que no ministran nada bueno, hermano. Dice: el agua en el odre se acabó. Está hablando de Agar con su hijo Ismael. Y ella, hablando de Agar, dejó al muchacho debajo de ¿qué? De los arbustos. Esta es otra cobertura, otro árbol que puede estar en medio de los árboles, otro árbol que puede estar en medio del bosque. Pero le pregunto otra vez: ¿qué fruto da el arbusto, hermano? Por eso qué sabias palabras del Señor Jesucristo: por sus frutos lo conoceréis. Una de las cosas que dijo la amada es que su fruto es dulce a mi paladar. Lo que ahí se ministra me cae bien, lo que ahí se ministra me ayuda, me alimenta. Pero ¿y si no hay fruto? Entonces aquí está hablando de un jovencito llamado Ismael, que salieron del lugar donde vivían, hermano, y con lo único que salieron fue con un poco de agua, y esa agua en medio del desierto se terminó. Entonces la mamá dice que para no verlo morir, imagínense qué cosas más terribles, hermano, para una madre. Dice: para no ver morir a mi hijo, lo voy a colocar debajo del arbusto. Y lo dejó ahí debajo del arbusto y se retiró. Dice, hermano, tomó cierta distancia para no verlo morir. Pero ¿dónde lo fue hermano? Lo fue a poner a una cobertura negativa. Esta cobertura, yo le puse, hermano, esta cobertura produce angustia y produce asfixia. Este tipo de cobertura, ya traerlo a lo ministerial, a la iglesia, es aquí el tipo de cobertura donde todo es a la fuerza, hermano. Mire, por los testimonios que yo he escuchado, hermano, yo solo quiero ir poniendo algunos ejemplos de alguna cobertura. Por ejemplo, alguno de ustedes me contó que en una iglesia donde estuvo, los mandaban hasta sacar préstamos porque tenían que dar una cuota de no sé cuánto, hermano, al mes. Y que el que no tenía, pues vaya a busque a Electra, hermano, ahí prestan y tráigalo. Y mire, y si no tiene, pues venda ahí lo que tiene y tráigalo. ¿Y sabe qué? Lo asfixian, hermano. Nos pueden estar asfixiando. Una cobertura, hermano, que nos ponen a hacer cosas que no están dentro de las posibilidades nuestras, hacerlas. Hermano, lo quiero el día lunes aquí a las 11 de la mañana, oiga, y no me va a decir que no. Hermano, pero yo trabajo, tengo una familia que mantener, a mí no me importa, o pide permiso, o vea que, hermano, imagínese una cobertura así, lo asfixia.
lo asfixia, hermano. Entonces, como hay coberturas que en vez de dar, mire, en vez de dar ese deleite, hermano, más bien nos sentimos como oprimidos, hermano, como asfixiados. Entonces, esa cobertura, yo le digo, de ahí hay que salir, hermano. De ahí sí. No se necesita, hermano, que el Señor le confirme esto. No. Si en el lugar donde estamos nos están asfixiando, no, ese es un lugar donde no debemos de estar. Busquemos la sombra placentera. Busquemos el lugar donde nos sentimos bien, donde nos sentimos que estamos creciendo, que estamos desarrollando, que ahí vamos, hermano, que ahí vamos avanzando. Entonces, este muchacho, hermano, ¿cuál fue el mensaje del ángel? Sácalo de allí. Él tiene promesa. Él tiene propósito. Hermano, cuando esta muchacha quedó embarazada, cuando Agar quedó embarazada, se le apareció otra vez el ángel, o se le había aparecido el ángel, y le dijo: mira, este muchacho será un gran personaje. De él van a salir 12 pueblos, 12 reyes, hermano. Era alguien que tenía promesa. Ismael era alguien que tenía una promesa de Dios, y no pequeñita, hermano. Ahí la puede leer usted en Génesis 16, donde él tenía una promesa pero extraordinaria. Pero en una cobertura como esa se iba a echar a perder. Oh, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. ¿Cuántas personas han perdido su comisión por no estar en una cobertura correcta? ¿Cuántos tenían grandes proyectos en Dios, promesas en Dios, hermano, que por estar mal equivocados o mal ubicados se perdieron esas promesas? Entonces, ¿sabe qué? El ángel llama a Agar y le dice: hey, saca al muchacho de ahí, tómalo de allí, quítalo de ahí, sácalo de esa cobertura, porque ahí donde está se está muriendo. Sácalo. Y cuando ella sacó a su muchacho de ese arbusto, hermano, se le abrieron los ojos y pudo encontrar un sustento de agua. Entonces, hermano, en una cobertura equivocada podemos perder lo que Dios dijo que era de nosotros. Mire este otro ejemplo, voy rapidito. 1 Samuel 22:6. Estamos viendo árboles que pueden estar ahí en el bosque, pero no son buenas coberturas, hermano. Hay que salir de ellas. Mire, hermano, ¿sabe qué? Que esto nos sirva para orientar a alguien, hermano. Mire, eso no es sonsacar a nadie, pero si usted conoce cristianos que están en coberturas así, pues usted dígale la palabra, muéstrele la palabra. Mira, revisa esto porque la verdad es que Dios nos quiere en un lugar donde nos desarrollemos. No, mire, le voy a decir algo también. No vaya a decir: venite para aquí donde me congrego yo. No le estoy mandando a sacar gente de las iglesias, hermano. No, Dios reprenda al diablo. No. Pero muéstrele la verdad, dígale, empezá a pedirle al Señor dirección. ¿Dónde es tu lugar de ubicación? Empezá a decirle al Señor que te muestre a dónde vos te puedes ir a poner bajo una sombra, y que ahí que te desarrolles. Pero si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Mire, 1 Samuel 22:6. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él. Usted sabe que Saúl andaba queriendo matar a David, hermano, y lo andaba siguiendo. Pues ahí está, mire, una cobertura equivocada. Dice: y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco. Ese es otro árbol que puede estar en medio del bosque. Por eso le dice mucho énfasis el manzano entre los árboles del bosque. El manzano en el cual yo estoy sentada, dijo esa mujer. Yo estoy bajo el manzano, y eso es una sombra rica, es una sombra placentera. Pero hay otras sombras aquí, hay otros árboles aquí en este bosque. Bueno, dentro de esos árboles puede haber un tamarisco, hermano. Y puede haber gente que esté sentada bajo un tamarisco. Y como lo que queremos es extraer la enseñanza, ahí está Saúl, hermano, que aparte de que estaba endemoniado, porque estaba endemoniado, estaba sentado en una sombra. Como que le despertaba ese demonio, hermano, porque le agarró una cosa horrible contra David, contra el ungido. Hermano, lo quería despedazar a David, al ungido. Y entonces, hermano, este hombre está bajo ese tamarisco, y usted sigue leyendo, y el final de esa historia es que Saúl da una orden de matar
a los sacerdotes. Mire, mire, mire qué cosas, hermano. Bajo una cobertura donde le ministró confusión, violencia, pero es que se quedan cortas esas palabras, hermano. ¿Cómo se le podía calificar a alguien que mató a todos los sacerdotes? Mire, yo anduve dándole vuelta. ¿Qué calificativo se le puede poner a alguien que diga: todos los que están vestidos con efod, descabécenlos? Pero es por la cobertura que él tenía, es por la administración bajo la cual estaba, hermano. Entonces déjeme poner algo aquí en este punto, hermano. En el lugar donde nos quieren matar nuestro sacerdocio, en ese lugar no podemos estar. Y hay lugares donde nos matan el sacerdocio. Hay lugares donde no nos dejan desarrollarnos como sacerdotes. Oh, hermano, yo sé pero que el Señor me ayude. Yo sé que puedo ganarme enemigos, pero mire, ¿qué tal una iglesia donde no te permitan sentarte a la mesa del Señor? Porque solo los ultra mega recontra reconsagrados pueden sentarse a la mesa del Señor, los demás no. Nos están privando el sacerdocio. Nos están matando el sacerdocio, hermano. Vaya, esta clásica: las mujeres en la iglesia tienen que callar, no tienen privilegio. Cuidadito, mira una mujer allá, porque se desata el infierno en este lugar. Hermano, ¿sabe que hay iglesias donde las mujeres no les dan privilegio? ¿Qué es eso? Les matan su sacerdocio. De plano le digo, y con todas certeza se lo digo, de plano se lo digo, esa cobertura no le conviene a nadie, hermano. Le están matando el sacerdocio. Todo lugar donde nos maten el sacerdocio no es una buena cobertura, hermano. Pero un lugar donde nos impulsen a crecer, a desarrollar. Hermano, sí te equivocaste, pero ¿sabes qué? Busca el perdón de Dios. Sí, te fue mal aquí, fracasaste en esto, pero mira, ¿sabes qué? Hay restauración en Dios. ¿Sabes qué? Levántate, sacúdete, busque limpieza, intégrate nuevamente y sirvamos al Señor. Que no se mate el sacerdocio, hermano. Que no nos priven de servir al Señor. Mire, en el lugar donde debemos de estar, en donde nos impulsen, hermano, a activar nuestro sacerdocio, a ser sacerdotes que estamos de pie, que estamos activos y que estamos sirviendo al Señor en todo momento. Hermano, errores todos cometemos, amén, sí, pero abogado tenemos para con el Padre. Hay que buscar limpieza, hay que buscar y volver a reconectarnos, hermano. Busquemos sacerdocio, pero hay coberturas, hermano, donde matan el sacerdocio. Tal vez más adelante le menciono otras cosas. Veamos otro. Dice Primera de Reyes 13:13. Mire qué le parece este. Entonces dijo a sus hijos, solo le estoy leyendo los versículos, pero sería bueno introducir un poquito qué es esto. Este es un jovencito que Dios lo envía a dar un mensaje, hermano, pero de esos mensajes puntuales, hermano, a un rey que estaba haciendo malas cosas. Un rey que estaba, hermano, que estaba levantando altares idolátricos. Y entonces le manda una profecía por medio de este jovencito así a ese rey. Creo que es Usías, si no estoy mal es Usías, no me acuerdo, o Acán, por ahí ha de ser. Pero el punto es que llega y le da la profecía, y ese muchacho recibe una instrucción de Dios. Ese jovencito recibe una instrucción: no comas en ese lugar y no vuelvas por el mismo camino que llegaste. Toma otra ruta. 2 indicaciones le doy al Señor: no comas allí, y si tú te vas por este camino, no regreses por ese camino, busca otro alternativo, otro atajo, pero no te vengas por. Entonces él recibe la instrucción de Dios, y mire, la primera la pasa porque el rey, cuando vio eso, hermano, lo invitó a comer a su casa. Le dijo: mira, no puedo ir porque el Señor me dijo esto, esto y esto. Pero dice aquí la Biblia que cuando va de regreso, dice el verso 14: fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una
encina. Esa es otra cobertura negativa. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Cuando usted sigue leyendo, este era un profeta viejo, pero mañoso. Ya vamos a ir algunas cosas de esto. Mire, y le empieza a decir, así es que te dijo Dios que no vas a comer aquí y que sí, así, yo recibí una orden de Dios. Pues fíjate que yo soy profeta y también me habló el Señor que sí puedes quedarte aquí, que puedes comer conmigo. Y dice la Biblia ahí, pero estaba mintiendo. Y el jovencito le hace caso, hermano, y se va a comer a la casa de ese profeta viejo. Y el mismo sinvergüenza después de comer le dice, por cuanto has desobedecido la voz del Señor. El mismo, hermano. ¿Qué le parece? Y ahí le dijo que iba a morir porque no había obedecido lo que la palabra del Señor le había dicho. ¿Cómo se sentiría ese jovencito defraudado, hermano? Pero ¿sabe dónde encuentro la raíz? Se puso a descansar bajo una sombra negativa. Mire pues, vuelvo a esto. Hermano, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son propósitos de bien, son propósitos de bendición, de grandeza, hermano. Pero cuenta bajo qué sombra estamos. Sí cuenta bajo qué, como que la sombra, hermano, y yo quiero agarrarme un poquito de la enseñanza anterior, porque ¿qué le dijo el ángel a María cuando le llevó el mensaje de que iba a quedar embarazada? Ella no entendía cómo iba, hermano, cómo iba a tener ese embarazo siendo una virgen. Pero el ángel le dijo, el Todopoderoso, el Altísimo hará sombra sobre ti y concebirás. Entonces, como que, hermano, la sombra bajo la cual estamos es como ¿cómo le llaman a eso? Una incubadora, hermano, ahí, donde hay una semillita, pero bajo esa sombra, hermano, esa semillita empieza a desarrollar. Y mientras no nos salgamos de esa sombra, ese propósito de Dios va a llegar a ser lo que Dios dijo que iba a ser. Pero no nos salgamos de allí. Entonces ese hombre se fue a meter a una cobertura. Un jovencito, hermano, con grandes propósitos. Un jovencito, hermano, con un futuro envidiable, si se puede usar la palabra. Pero se fue a meter bajo una cobertura negativa y ahí fue engañado. Mire, muchos ejemplos podría dar aquí. Hermano, mire, jóvenes con grandes propósitos, personas con grandes propósitos, pero se fueron a meter a una cobertura que los orientó mal. No los prepararon bien y los tiraron, hermano, sin estar preparados. Y el enemigo los agarró, así como le salió el león a ese y lo devoró. Propósitos de Dios devorados por estar en una cobertura negativa. Todo tiene su tiempo, hermano. Mire, es como que venga un profeta y le profetice a Flavio y le dice, así dice el Señor, tú vas a ser un pastor de esta ciudad. Y solo sale Flavio de ese lugar, de aquí, y empieza a buscar un local para poner una iglesia. No, él tendría que esperar esa palabra aquí bajo la cobertura. Dios va a decir cuándo va a ser enviado, pero tiene que esperar el tiempo en la cobertura. Y eso, hermano, no lo hizo este muchachito. Perdió su comisión en Dios por irse a ubicar a una cobertura que no era. Por una parte. Por otra parte, quiero aplicar esto de esta forma. A veces se comete el error que cuando los jovencitos los miramos con grandes dones de parte de Dios, hacemos todo lo imposible para ver cómo nos echamos, hermano.
Y para mí ese profeta viejo miró amenazado, se miró amenazado, porque dijo, este profeta sí que es acertado y me va a superar a mí, se va a hacer mucho más conocido que yo. Hermano, imagínese. Me voy a poner yo de ejemplo. Es como que yo vea aquí que vienen surgiendo nuevos predicadores, a los hermanos discipuladores, y que de repente yo los escuche predicar y digo, óigame, este sí que predica bien. No, a este lo voy a quitar del discipulado, lo voy a sentar, porque este va a ser mejor predicador que mí. Oh, yo le daría honra y gloria a Dios que surjan predicadores, hermano, que realmente tracen la palabra, que la tracen ahí con certeza y que sean buenos maestros de la palabra. Oh, yo quisiera estar rodeado de maestros de la palabra aquí, hermano. No me estorba eso. Pero hay veces que cuando miramos amenazado nuestro privilegio, vamos a ver que le inventamos a este. Saquémosle un buen tamal a este para que el pastor lo ponga en disciplina y se vaya a la iglesia. Hermano, si nosotros hacemos crecer, vamos a crecer nosotros también. Mire, esto sobre todo los hermanos que tienen a cargo el equipo, agarren esta clave para poder desarrollar su gente. Si usted hace crecer la gente que está bajo su cargo, usted también va a crecer. No tengamos miedo. Hermano, si esto es del Señor, si esto no es de nosotros, si hay alguien con un don, cuidémoslo, desarrollémoslo y digámosle, y démosle palabra. Y si miramos que se va desviando, no, venite para acá, tranquilo, hombre, espera tu tiempo, vamos, desarrollate, hermano, que lo podamos hacer crecer. Y no que le vayamos a estropear su privilegio, hermano, con engaño, con mentira. No, hombre, no, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Y si hay alguien aquí, hermano, con esas intenciones, yo le digo, no, hombre, hermano, enmendemos eso. Si, hermano, por favor, no se vayan a enojar los de la alabanza, ¿va? Si viene un baterista mejor que vos, pues ve cómo le sacamos provecho a eso. Si viene un pianista mejor que el que está, pues aprovechémoslo y hagámoslo crecer. Si viene un director de alabanza mejor que los que están ahorita, pues démosle gloria a Dios, hermano. Porque mire, por ejemplo, ahí miró el domingo un semillero, ¿va? Imagínense cuántos directores de alabanza, cuántos salmistas hay ahí, cuántos muchachitos que van a agarrar un lápiz y van a escribir canciones para el Señor. Pero si alguien de los que está ahorita mira y dice, oh, esa niña, qué talento el que tiene, vamos a ver cómo la echamos de aquí. No, hombre, hermano, no, esa es una cobertura negativa. Algo nos está ministrando mal nuestros pensamientos. Hermano, que el Señor nos ayude. Veamos otro ejemplo. Ese profeta viejo, hermano, rapidito Primera Reyes 19:4. Él se fue por el desierto un día de camino, está hablando de Elías, y vino y se sentó debajo de un enebro. Este es otro árbol, hermano, que está entre los árboles. Por eso le vuelvo a hacer mención de lo que dijo la amada. Yo estoy sentado bajo el manzano. ¡Oh, y qué sombra más rica! Qué cobertura más especial esta! Aquí estoy comiendo de ese dulce fruto. Pero que les quede claro que aparte del manzano hay otros árboles. Yo estoy sentado bajo esta cobertura y qué calidad, pero hay otros árboles, y entre esos árboles puede haber un enebro. ¿Qué le produjo a Elías esa sombra, hermano? ¿Se acuerda de algo que le produjo a Elías esa sombra? Depresión. Hermano, recibir una palabra solo de condenación, hermano. Imagínese una iglesia. Imagínese un pastor. Iglesia que tengo yo, iglesias, todos son unos infelices. Variedad. Y se para en el púlpito solo a volar maceta, como dicen por ahí, hermanos, solo a
machete, machete, hermano, y no trae ni un mensaje de Dios, sino que solo lo que le conviene a él empieza a predicar, hermano. Imagínense, es que uno dijo una vez: es que yo cumplo años y nadie de ustedes se da cuenta que yo cumpla, ni un regalo me han dado, hermano. Dios santo, digo yo, Dios santo, hermano. No, hombre, mire, y así, hermano, depresivos los hermanos que no pueden ni levantar la mano porque... Entonces, hermano, ¿bajo qué cobertura está mucha gente que no debe de estar ahí? Mire, Elías, tremendo hombre de Dios, se fue a meter a una sombra que le ministró. ¿Qué decía Elías de él mismo? Yo no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué? Le ministró un espíritu de inferioridad. ¿Sabe que hay muchas ovejitas con un espíritu de inferioridad, hermano? Así, todas complejas, hermano, y dirija la oración: no, no puedo, hermano, y esto, no puedo, hermano. Y hay que desarrollar. Es un espíritu de inferioridad. Todos los miramos, hermano, todos los miramos mejores que nosotros. Y perdón, no se me vaya a malentender con que también vayamos a ser soberbios, hermano. Tal vez me buscan un versículo para ponerle base bíblica a esto. Creo que está en Romanos 12:3, donde dice: nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Quiere decir que sí tenemos que tener un concepto de nosotros. Lo tenemos ese, ahí está. Dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, digo a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros. Por eso, esto es individual, hermano. Que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Eso de lo que debe pensar es que tú tienes que saber quién sos en el Señor. ¿Sabe cómo se puede entender ese versículo? No pienses más de lo que sabes que sos, pero tampoco no pienses menos de lo que sos. Porque hay unos que se quieren ser humildes, hermano, pero realmente no es una humildad, es un espíritu de inferioridad. No me merezco, hermano. Hermano, el Señor le quiere regalar esto y esto. No, hermano, mucha cosa para mí, hermano. ¿Y por qué? Si el Señor te quiere bendecir, ¿y cuál es el problema? Pero a veces muy indignos los creemos, indignos, hermano. Y es cierto que la realidad en el mundo espiritual es que somos indignos, pero el Señor nos hizo merecedores. Somos indignos, pero Él nos ha hecho dignos. Entonces, que nadie tenga yo le podría decir a ese versículo, sí, que nadie tenga un concepto más alto, pero tampoco que nadie tenga un concepto inferior al que es. Vaya, si alguien me viene a decir a mí: hermano, ¿y a usted quién le dijo que era pastor, hermano? Usted, pastor. Me puede decir lo que me diga, pero yo sé quién soy. Y de veras, puede decir lo que quiera, puede decir a las personas lo que quiera, pero yo sé quién dijo Dios que yo era. Ese concepto nadie, hermano, nadie se lo puede privar a usted. Vaya, por ejemplo, que alguien le diga que usted no es hijo de Dios, y entonces se le agacha la cabeza: ¿será cierto que no soy hijo de Dios? ¿Por qué? Si usted sabe que es un hijo de Dios. No importa lo que digan, no importa lo que diga la gente, hermano, pero usted sabe que es un hijo de Dios. Que tendremos nuestras fallas, tenemos nuestros errores como todos, amén, pero que sabemos que vamos en camino a ser perfeccionados. Que nadie nos haga creer, hermano, algo diferente a lo que somos. Entonces Elías ahí fue ministrado con un espíritu de inferioridad. Ahí le podría decir otras cosas. Allí se durmió. Sabe que hay coberturas, hermano, que lo que producen es sueño. ¿Qué le parece una cobertura que esté predicando ahorita, hermanos? Yo recibí una revelación de parte de Dios.
Mire, el Señor viene en el año 2050. Quiere decir que tenemos un poquito más de 25 años. Esa cobertura, sabe que está predicando. Duérmanse como las vírgenes, hermano, como las vírgenes, duérmanse. Ahorita no viene el amado. Es una cobertura que produce sueño. Es una cobertura que produce pereza. Es una cobertura que hay que tener cuidado. Hermano, cuando la iglesia está muy acomodada, muy así como que hay que ver si es que nosotros como cobertura no estamos como estamos, hermanos, y estamos llevando ese avivamiento que da el Espíritu Santo. Por eso que las alas del Espíritu Santo revoloteen sobre nosotros. Podríamos decir otras cosas. ¿Cómo voy con el reloj? Leamos esto. Jonás 4:5, hay otra cobertura. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Preparó Jehová Dios una calabacera, ahí hay otro árbol, mire, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Mire que es una cobertura que al principio le dio sombra y le dio de alguna manera un sustento. Y dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero mire el verso 7, es bien importante, hermano, en este sentido. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la calabacera y se secó esa cobertura. Hermano, a ver si piensa igual que lo que yo pude determinar ahí. ¿Qué se le viene a usted cuando dice gusano? No vaya a salir cantando, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero ¿qué se entiende de gusano, hermano? ¿Perdón? Devora. Sí, devora, ahí devoró. Pero, vaya, le voy a cambiar la pregunta, aunque ya va a estar muy obvia. ¿Por qué salen los gusanos? Se pudrió, se corrompió. Hermano, hay coberturas que se corrompen. Y hay que tener mucho cuidado con las coberturas que se corrompen. Mire que son buenas. Mire, por ejemplo, esa cobertura, ¿quién dice que le hizo salir? Dios dice que le puso esa cobertura sobre la cabeza a Jonás, pero que de repente salió un gusano y afectó esa cobertura, corrupción, y se secó. Mire, quiero dejar claro en esto, hermano, por ejemplo, una cobertura que esté en pecado y que pretenda, óigame bien la aclaración, que pretenda seguir siendo cobertura sin limpiarse, es una cobertura corrupta y puede venir problemas. Le voy a poner un pecado así, de los más sonados. Está en adulterio y de repente sale predicando, arreglando la Biblia y dice: no, hermanos, miren, yo recibí una revelación de parte de Dios que yo sí puedo tener 2 mujeres, hermano. Eso el Señor me lo dio a mí, hermano, a mí, no a todos los pastores, pero a mí sí el Señor, porque Él me dijo que yo iba a ser como Jacob, que iba a tener 4. A cualquierita le digo: hermano, salga huyendo de ahí. Salgo huyendo de ahí porque es una cobertura corrupta y él está queriendo acomodar la Biblia para seguir fungiendo como pastor, como apóstol o como sea que está, y no quiere enmendar. Dígame en la Biblia una cobertura que falló con eso, con adulterio. Dígame una, hermano, por favor, no me deje. David. Le pregunto yo, ¿siguió siendo rey David? ¿Sí o no? Sí, siguió siendo rey. Pero ¿cuál es la diferencia entre el caso que yo le estoy poniendo y David? Se arrepintió.
¿Sabe qué fue a decir David? Aquí está mi cargo, Señor. No me importa ser rey. Yo lo que quiero es que me limpies. Límpiame con hisopo. Límpiame, por favor, Señor. Quita todo este mal que me causó esto. Y ahí dice, hermano, en pecado me concibió mi madre. Ya sé que esto es ancestral. Ya sé que recibí un ataque de nuestros ancestros. Lo recibí, caí. Pero ¿sabe qué? Él no fue a pedir, quiero ser rey. Siempre, Señor, fue a poner su cargo ahí delante del Señor. Le dijo, Señor, yo quiero, antes que ser rey, yo quiero estar reivindicado contigo. Entonces, hermano, mire, estoy en contra, totalmente en contra de algo que miré hace poco también. Es que un ministro del altar dijo, era un apóstol, era alguien, no sé si le dicen apóstol en esa misión, pero era alguien que dirigía pastores y dijo, si un pastor aquí cae en adulterio, olvídese porque nunca más va a ser pastor. Y yo digo también, esto es un error. Porque si alguien cae delante de su Señor, cae. Y Dios lo puede restaurar y Dios le puede devolver su cargo. ¿Quiere ejemplos en la Biblia? David. Hay otro ejemplo, hay otro rey, hermano. Se me escapa el nombre ahorita, que ese no fue con adulterio que cayó. Ese cayó en las profundidades, pero en las profundidades de la brujería y la hechicería, del ocultismo. ¿Cómo se llama este hombre? Creo que es Usías, creo, no me recuerdo. Pero el punto es que dice ese hermano, dice de la Biblia de ese hombre, que él no consultaba a brujos solamente, sino que él practicaba la hechicería. O sea, era brujo. Se metió a estudiar eso y después ya no solo, sino que él ejercía eso. Hermano, y dice que ese rey se arrepintió de todo corazón, le pidió perdón al Señor. Y dice la Biblia que el Señor lo perdonó y lo puso otra vez de rey. O sea, el punto es, hermano, quiero aclarar bien esto, porque, hermano, usted sí ora por mí, ¿verdad, hermano? Porque soy humano y aquí estoy en este mundo y la que más tiene que orar por mí es mi esposa, creo. Porque podemos fallar, hermano, y yo le pido al Señor, yo quiero llegar y cumplir mi ministerio sin ese tipo de manchas, hermano. Pero tampoco dice que el que está tan seguro, que tampoco se sienta seguro porque puede ser tentado en eso. Entonces no, solo sabe que cuidemos, oremos, que el Señor nos guarde, que el Señor, hermano, nos cubra de todo eso. Pero ¿sabe cuál es el punto, hermano? Que de repente estar en pecado uno como pastor y diga, no, hermano, tranquilo, eso a mí el Señor me lo aprobó. ¿Y qué clase de Biblia había leído usted, hermano? ¿Verdad? Cuénteme de dónde sacó esa Biblia. Porque hay gente que quiere fungir, hermano, estando en pecado. ¿Sabe qué es una cobertura? Que se engusanó. ¿Qué le produjo a Jonás esta cobertura? Otro que dijo, me sale mejor morirme que vivir. Y se amargó, se enojó. Una cobertura que le produjo amargura, hermano, enojo. Hermano, yo no quiero estar equivocado, pero Jonás, yo creo que se enojó con el Señor de tal manera que se murió así, hermano, enojado con el Señor. Se enojó. Imagínese una cobertura, hermano, que le produzca a uno enojo, amargura. Es una cobertura negativa. Y hay una última que solo se la voy a leer, está en Juan 1:52. De este tendríamos que hablar otras cosas, pero solo se la voy a leer. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. La higuera no todo es negativo, porque la higuera sí da frutos, hermano. La higuera sí da frutos, no todo es negativo. ¿Sabe cuál es el problema de la higuera? La higuera es Israel. Y cuando nosotros aplicamos todo literal,
de Israel. Entonces se convierte en una cobertura negativa. Por ejemplo, cuando queremos guardar el sábado como un día literal, eso es aplicarlo literal, no hay revelación. Cuando queremos estar celebrando Pascuas, fiestas judías como la Pascua, no, si ahora el Señor ya nos trajo la mesa del Señor, la Santa Cena, la revelación. Todo lo que está cerca de Israel, nosotros la iglesia lo necesitamos, pero revelado, aplicado. Entonces a Natanael lo sacaron de lo literal, de la religiosidad, para que fuera a recibir la vid, porque Jesús es la vid verdadera. Se salió de la higuera para irse a poner bajo la vid, hermano, donde hay revelación, donde podemos encontrar algo nuevo en Dios. Ponen el resumen porque ya el tiempo se me pasó un poquito ahí el reloj. Pero mire, hermanos, la amada dijo: yo estoy sentado bajo el manzano y esta para mí es una sombra placentera, pero hay otros árboles que están aquí junto al manzano. Eso es, hermano, hay que revisar dónde estamos. Gracias a Dios, usted y yo hermano, yo sinceramente, yo bendigo a Dios por la cobertura que ha puesto sobre nosotros. Yo bendigo a Dios por la vida del apóstol Germán, por la vida del apóstol Sergio, que son árboles que sí, hermano, dan una sombra placentera. Y ahí estamos desarrollándonos. Pero mire, de repente puede haber un pueblo. Este mensaje solo es para su conocimiento, hermano. De veras, este mensaje solo es para que usted lo conozca, porque nosotros sabemos dónde estamos, bajo qué sombra estamos. Pero ¿qué tal si hay alguien que está debajo de una zarza? ¿Qué tal si hay alguien que está debajo de un arbusto como Ismael? Como debajo de un tamarisco como Saúl, de una encina, hermano, que produce engaño, de un enebro, de una calabacera o de una higuera. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe esa última? ¿Sabe que puede ser hoy? Y que hay que cuidarnos mucho. Es todo este movimiento de judíos que anda hoy, hermano, que Yeshua, Hamashiach y que Elohim, y solo quieren hablar hebreo, y que, hermano, y que nos quieren meter cosas que hay que ponerse un talit aquí, y hay que ponerse un vestido así, hermano, y un montón de cosas que yo no sé dónde las sacan. ¿Sabes qué? Eso es liguera, religiosidad, literalidad. Eso es cobertura. Y cómo hay gente, hermano, impresionante, cómo hay gente que se sale del evangelio para irse a meter bajo una cobertura de esas judaicas. Hermano, aquí en la iglesia conocimos nosotros un matrimonio que de repente salieron hablando de hebreo y dijo: no, ya no, nosotros conocimos la verdad. Y se fueron, hermano, y gente de puestos en la iglesia. Entonces, mire cómo debemos de cuidarnos, hermano, cuidarnos. Entonces, todos estos 7 que están aquí, mire: zarza, arbusto, tamarisco, encina, enebro, calabacera e higuera. Son árboles que pueden estar junto al manzano, pero que no son coberturas buenas, hermano. Producen asfixia, producen juicio. Esa zarza solo es juicio, hermano, angustia, muerte al sacerdocio, envidia, engaño. Ahí le puse los dos casos del profeta joven. Alguien que puede estar envidiando solo porque otro es mejor. Dios reprenda al diablo, hermano. Mire, inferioridad, coberturas que solo inferioridad. Una vez escuché algo que sí me dio no sé qué, hermano. Alguien dijo, fíjese, que un pastor, para que sea buen pastor, tiene que andar todo deschirajado. Entre más humildito anda el pastor ahí con los pantalones rotos, los zapatos rotos, y quiere decir que ese pastor sí es espiritual. Mire qué mentalidad, hermano. Mire qué mentalidad, inferioridad. Eso hay que votarlo, eso no es así, hermano. Dios quiere vernos a nosotros con lo mejor, hermano. Si la palabra así dice, ¿va? Y no estoy hablando solo de pastores, no. A ustedes, su pueblo, el Señor quiere lo mejor para todos nosotros, hermano. O no dice la Biblia que lo mejor de la tierra comeremos. Por eso estamos como estamos. Entonces, amados, esto es para complementar el tema anterior. Si usted vino de otra cobertura y aquí el Señor le ha permitido desarrollar, crecer,
entonces le digo, ha venido a posarse bajo el manzano, donde tenemos esa bendición y ese desarrollo y vamos a crecer. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Ya son las 9:05. Oramos y quedamos despedidos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, porque es amplia y disipa toda duda que podamos tener, Señor. Ayúdanos a cada día entender mejor este tema de la cobertura. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor a que nosotros estemos de alguna manera bien discipulados, bien informados acerca de la cobertura, Señor, y que aunque hayan dificultades, aunque hayan cosas que no nos parezcan, aunque haya quizás conflictos entre nosotros, pero Señor, tú nos vas a dar la bendición de poder arreglarlo todo, menos de abandonar la sombra a la cual tú nos has traído. Tú nos has traído a esta sombra ministerial. Por eso bendecimos la vida del apóstol Germán, bendecimos la vida del apóstol Sergio, bendecimos esta cobertura, Señor. Y yo sé que aquí, bajo esta sombra, Señor, nos vas a hacer dar fruto, y mucho fruto. Aquí nuestro propósito en Dios se va a cumplir. Aquí nuestro propósito se va a desarrollar. Aquí, Señor, vamos a ser guardados, cuidados, hasta que lleguemos a dar el fruto, Señor, que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, como pastor, yo bendigo a las ovejitas que me has dado el privilegio de cubrir. Los bendigo, y como soy un hombre bajo autoridad, también, Señor, me das el derecho de bendecir la iglesia que junto a mi amada nos has dado a cubrir. Señor, que aquí ellos van a desarrollar, crecer, Señor, y yo estoy seguro que aquí van a salir familias enviadas a otros lados también a bendecir a tu pueblo. En el nombre de Cristo, gracias por la cobertura, y que nos des cada día una mejor revelación de lo que es la cobertura. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición, Señor, que podamos llegar a nuestras casas con paz, que todo peligro, que todo ataque del enemigo queda cancelado. En el nombre de Cristo llegamos con bendición a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.